feel like I'm losing my mind. Faltan pocos días para el combate del año. Si hablamos de publicidad y morbo, de la historia, lo dudo. Y quizás existan más combates interesantes en el año. Acá, los pronósticos. Saludos y bienvenidos nuevamente en otro video de la lucha de brazos en español. Vamos a dar los pronósticos de los mejores combates de este evento. De los mejores. Hay varios, son 14 combates. Comenzaremos, por supuesto, con el de Von Larrard vs Levan. Casi todas las personas afirman un 6-0 a favor de Levan, bueno, excepto los profesionales. Unos hablan de que a Levan le van a romper el brazo. Acá mi pronóstico es más por lo que quiero y espero, y yo daré un 4-1 a favor de Von Larrard. El último no lo disputa. Ustedes colocan su pronóstico en la casilla de comentarios. Sobre el pronóstico con respecto al de Von vs Levan. Segundo combate: Leonidas Arcona vs Schoolboy, o su nombre real Alexander Besiasikov. Personalmente no sé quién sea Leonidas. Imagino culturista, o lo que la generación rosa llama influencer. Le ganó 2 veces a Larry Will de forma contundente, que este Larry Will era un poco más conocido en la lucha de brazos, pero le ganó contundentemente. En este caso tiene una ventaja de peso por encima de Schoolboy, pero para mi opinión ya el chico ruso lleva años en esto, ha sido campeón en Rusia. Este va al mejor de 5, así que le doy 5-0 a favor de Schoolboy sobre Leonidas, algo contundente. Que por cierto, no sé por qué este chico no va con todo en estas competencias. O sea, ha luchado contra tipos poco conocidos y diría, no sé, por lo que se conoce de él, ir a otro tipo de competición, a otro tipo de atletas. Pero bueno, el tercer combate, ojo, no lo estoy analizando por orden de importancia, solo el primero que es más importante y el resto los que vi. En este caso, el tercer combate: Georgie versus Alex Kurdecha. Para mí será uno de los mejores combates del día, de la velada. Personalmente jamás lo había visto. Me vi el combate completo contra Artyom Morozov, el Coco, a la zurda. Este combate será a la derecha, pero en este caso Alex lo hizo muy bien contra Artyom, lo complicó, de hecho se le puso arriba en su momento, y es bastante fuerte, a pesar de su peso tiene bastante resistencia, porque había unos combates que fueron bastante entretenidos. A pesar de sus 150 kilos, tiene bastante resistencia. Yo le doy un 4-1 sobre Georgie. Me gustó mucho Alex Kurdecha. Siguiente combate, y creo que a futuro tendré que hacerle más difusión a este tipo de atletas también. En caso de la categoría de 75 kilos, el lituano Tarasaitis de Mindaugas versus Arturo Makarov. Será un combate reñido. Será el mejor de 5. Le doy mi voto al atleta lituano, aunque no hubo información en la página de 24 Sport si es sobre la faja de peso ligero, pero el que la tiene, creo que es el lituano, pienso que gana 3-2. Vi más o menos los combates de ambos, son buenos los dos, pero prefiero al lituano. El próximo combate, este combate suena interesante, entre Hermes Gasparini, el italiano, versus Alishan Muratov de Kazajstán. Lógicamente parte como favorito Hermes Gasparini, más que sobre todo más experiencia. Lo que hizo contra Levan, que lo puedo soportar, por ahí gana cierta cantidad de puntos, se habla del que es el futuro de este deporte. Pero en este caso revisaba un poco a este atleta
de Kazajstán. Sus últimos 3 combates los ha ganado. Acá Hermes irá con 130 kilos y este sujeto con 105. Lo que me sorprendió es que le ganó a Evgeny Plugny, este atleta kazajo. Le ganó 4-0, o sea, un contundente 4-0. Ese mismo rival, que fue el rival que enfrentó a Devon cuando Devon retornó de la lesión contra Levan Saguinashvili y le complicó algo a Devon. Ojo con este sujeto, desconozco su pasado en los campeonatos europeos, en los campeonatos anteriores a ir a este tipo de eventos profesionales. El combate será a brazo izquierdo. Me arriesgaré y mi pronóstico será para el kazajo y lo gana 4-1 en contra de Hermes Gasparini. Por cierto, creo que no se los mencioné. Justo hace poco hice un video de la biografía de la bestia Arsène Liliev, indicando que debería reaparecer. Bueno, justo él iba a participar en este evento, pero canceló por motivos personales, pero seguro está pronto en reaparecer, tal vez en agosto, donde los europeos no han anticipado a luchadores, pueda participar. Ya los del otro lado ya anunciaron los participantes: John Brins, Travis Wagen, Devon Larratt, etc. Próximo combate: Sacho Andreev, el búlgaro, versus Irakli Sirakashvili, obviamente de Georgia. En la misma página en cuestión no se da información con respecto a si es por el título mundial de peso mediano, que en este caso tiene Sacho Andreev, pero cuando en este caso le ganó en noviembre pasado a John Brins. Mi ficha es por Sacho Andreev contra el atleta de Georgia. En este caso existe más combate. Ejemplo, el de Michael Top versus Lamparelli. Gana Top porque sé más de él que la historia de Lamparelli. Aunque me vacilé hace días un video de Michael Top entrenando, cuando está dando su pronóstico con respecto a todos los resultados de esta velada. Y personalmente lo noto como bastante preocupado de Lamparelli. En total son 14 combates. Esos fueron mis pronósticos de los más interesantes. Hay uno también de unas chicas. Hay una chica sueca que tiene un poco más de historial que una chica rusa. Habría que buscar más información de ella. Por eso no lo quise analizar, porque era bastante trabajo buscar sobre ella. Comenten sus favoritos. Cada vez falta menos para el día 20. Nos vemos en un próximo video. Gracias a todos. Bye bye.